Hola, vamos con la ayuda de Hashem a dar un pequeño curso sobre todo lo relacionado con la cocina kasher. En esta oportunidad vamos a platicar sobre las leyes, los reglamentos de Tevilat Kelim. Vale la pena aclarar, antes de empezar con los puntos y los reglamentos, que específicamente en este tema de Tevilat Kelim, que son cosas que no entendemos perfectamente, no son cosas palpables que vemos. Nosotros podemos ver un utensilio antes de la tevilá y después de la tevilá lo podemos ver igualito y no vemos ninguna diferencia. Esta es una oportunidad maravillosa para demostrarle a Hashem que reconocemos su superioridad y entendemos que debemos obedecerlo, aunque no nos parezca lógico. Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es que se le hace Tevilat Kelim, únicamente a los utensilios que compramos de un goy. Y el principal motivo es porque debemos nosotros siempre cuidar la Kedushá, la santidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, si el dueño de este utensilio fue goy, ya sea que el goy lo fabricó o ya sea que el goy lo compró, él fue el dueño, antes de utilizarlo, después de comprarlo, debemos de hacerle tevilá. No obstante, no existe ninguna prohibición de utilizar un utensilio que el dueño sea goy. Nosotros podemos rentar a un mesero goy o comer independientemente a todas las reglas de kashrut que Be'ezrat Hashem vamos a ir explicando. Este no es un tema de kashrut y no es un tema de qué tipo de plato se puede usar o no. Aquí el tema es cuando el dueño anterior del utensilio era un goy y ahora es un yehudí, debemos hacerle tevilá. Por lo tanto, si un goy es dueño de un plato, yo puedo utilizar perfectamente ese utensilio, no hay ninguna prohibición de utilizarlo. O cuando existe una sociedad entre un yehudí y un goy, que entre los dos son dueños de un utensilio, yo no tengo ninguna obligación de hacerle tevilá y se puede ocupar perfectamente sin hacerle tevilá. También no es necesario hacer tevilá a un keli en el momento que se compra. Simplemente, una vez que ya compré el utensilio, debo de hacerle tevilá antes de usarlo, en cualquier momento. ¿Qué materiales de utensilios se necesitan tevilá o no? Según la Torá, todos los metales que existan, acero, cobre, plata, oro, cualquier metal necesita tevilá. Y los jajamim aumentaron que también necesitan tevilá todos los utensilios de cristal, vidrio y cristal. Por lo tanto, debemos hacer tevilá con verajá a cualquier utensilio que sea de cualquier tipo de metal o cristal. No obstante, lo que es utensilios de plástico, de barro o de algún otro material que no sea metal o cristal, no es necesario hacer tevilá. Hay algunas personas que acostumbran a hacerlo, pero no es necesario según las reglas. En la porcelana hay que tener mucho cuidado, porque la porcelana, aunque es un material que no se requiere tevilá, muchas veces se cubre por encima, por todas partes, por arriba y por abajo, con una pequeña capa de cristal. Y como vamos a explicar posteriormente, aunque tenga algún recubrimiento o una parte del utensilio sea de material que se necesite, va a necesitar tevilá. Por lo tanto, si tengo un plato de porcelana o algún tipo de barro que está recubierta de cristal, en toda la parte en donde toca el alimento, deberé hacer tevilá con verajá. El teflón es un material que ha sido discutido durante mucho tiempo porque no está muy claro de dónde proviene el material del teflón. Por lo tanto, la costumbre es todo utensilio, olla o sartén que tenga recubrimiento de teflón, tenemos que hacer tevilá, pero sin decir la verajá. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros utensilios, que estos utensilios están mezclados de muchos materiales? Por un lado, cuando la mezcla del utensilio se forja, se funde, se unen varios materiales, siempre que en la unión de estos materiales tengamos cristal o tengamos algún tipo de metal, aunque vengan revueltos con algún tipo de plástico, debemos hacer tevilá. No obstante, hay muchos utensilios, sobre todo los utensilios eléctricos,
que tienen parte de su estructura metales o cristales y parte de su estructura plástico. Y en eso debemos ser muy cuidadosos en la siguiente forma. Nosotros vamos a analizar el utensilio. Para que un utensilio necesite tevilá, tiene que la parte de metal ser una parte indispensable para utilizar este keli. Por ejemplo, si yo tengo un utensilio, por ejemplo una copa, que a veces las copas en la parte de arriba, en donde se pone el vino, es de metal, pero en la parte de abajo es de madera o de plástico o de algún otro material que no se necesite, ese utensilio va a tener que hacerse tevilá. Y la regla básica es la siguiente: si el material que toca el alimento y que es indispensable para su uso es de un material que necesita tevilá, como los metales y cristales como explicamos, necesitaremos hacerle tevilá con verajá. Pero en algunas ocasiones el metal o el cristal viene por fuera sin tocar el alimento y sin que sea necesario, quizás sea como un adorno o algo estético para este utensilio. Entonces, y todo lo que toca el alimento es de material de plástico o de madera o de barro, este utensilio no se requiere tevilá y se puede usar directamente sin ninguna tevilá. Cuando yo tengo una de las dos condiciones, que las dos condiciones son que toque el alimento, que no sea solamente por fuera, o que no toque el alimento, pero se necesita, esta parte del keli se necesita del utensilio para utilizar el keli, como el ejemplo que trae desde el Talmud. En el tiempo de antes ocupaban barriles, y el barril era de madera, eran láminas de madera que las unían por fuera con anillos de acero. En este caso, aunque el acero no toque el alimento directamente, pero ya que si yo quitase este anillo de acero, el utensilio no se puede sostener y se va a deshacer y no se puede utilizar, es necesario hacer tevilá sin verajá. O el otro caso es cuando la parte de acero viene por dentro, sí toca el alimento, pero no es necesario. Yo pudiera quitar este acero y utilizar el utensilio perfectamente sin esta parte de acero. En ese caso también necesita tevilá sin verajá. Sale así. Cuando tenemos nosotros un utensilio que toca un material que necesita tevilá, y este material, además que lo toca es necesario, se hace tevilá con verajá. Si tengo una de las dos condiciones, ya sea que toque el alimento, o ya sea que lo necesite, aunque no lo toque, se hace tevilá sin verajá. Y cuando tiene este utensilio, le faltan las dos condiciones, que es no tocar el alimento, y también no es necesario, es solamente decorativo, se puede utilizar sin tevilá. Hay que saber también que existen diferencias entre las costumbres de los sefaradim y los ashkenazim. Y en Tevilat Kelim hay una muy importante. Para que nosotros tengamos la obligación de hacer Tevilat Kelim, tiene que ser un utensilio que sea un utensilio de comida, utensilio de cocina. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño cuchillo que lo ocupan los sofrim, los que escriben Sifrei Torot, y este utensilio lo ocupan para cortar la piel del Sefer Torah. Pero en una ocasión estaba el sofer y tenía una fruta y quiso ocupar este utensilio que no es un utensilio de comida y no es un utensilio que se ocupa para la comida. Pero en esta ocasión yo lo quiero ocupar para comida y voy a partir una fruta para comerla. En este caso específico, para los sefaradim no requiere tevilá, se llama rob tashmisho, quiere decir la mayoría del uso que le doy yo a este utensilio no es para comer, es para cualquier otra función, pero en algunas pocas ocasiones lo quiero ocupar para comida. En este caso, para sefaradim no se necesita hacer tevilá, pero para ashkenazim sí es necesario hacer tevilá sin verajá, aunque sea que nada más lo vamos a ocupar una sola vez. Y en este aspecto es muy importante aclarar también cuando nosotros tenemos utensilios de cocina, pero son utensilios que le llama la halajá kelis jorá. Son utensilios que se ocupan para comercializar. Por ejemplo, yo tengo una tienda de ollas. Este utensilio para mí no es un utensilio para comer. Obviamente se fabricó y se va a usar para comer, pero yo, cuando
adquirí este utensilio, no lo adquirí para comerlo, lo adquirí para comercializar. Pero en una ocasión quiero ocuparlo. Va a ser exactamente el mismo caso que el cuchillo lo sofrim, que para mí no es un keli agilá, no es un utensilio que ocupo para comer, es un utensilio que ocupo para otras cosas. Por lo tanto, no necesito hacerle tevilá cuando lo voy a ocupar alguna ocasión. No obstante, los ashkenazim, aunque sea rob tashmisho, aunque sea la mayoría de su uso para otras cosas, no se puede usar ni ocasionalmente, ni una sola vez, sin antes hacer tevilá. Por lo tanto, viene la famosa alajá, regla, que algunas personas se confunden un poco en el tema de regalos. ¿Qué pasa cuando yo quiero regalar un utensilio de comida? Yo, que lo compré, para mí no es un utensilio que voy a ocupar para comer, es un utensilio de regalo. Entonces, yo no tengo ninguna obligación de hacerle tevilá. Y yo se lo quiero regalar a una persona. Ya que yo no tengo la obligación de hacer tevilá, porque para mí no es un utensilio que voy a ocupar para comer, yo no tengo el derecho tampoco, así como no tengo la obligación, no tengo el derecho de hacerle tevilá. Y si yo le hiciera tevilá a este utensilio, que para mí es un utensilio que voy a regalar, no le va a servir de nada. Es como si agarrara cualquier otro utensilio y lo metiera de la tevilá. Para poder cumplir las leyes de tevilá, tengo que estar obligado a hacerle tevilá. Por lo tanto, si yo compro un utensilio que únicamente lo quiero regalar, no le puedo hacer tevilá. Y por otro lado, la otra persona, en el momento que lo reciba, para él es un utensilio de comida, porque él finalmente lo adquirió, no importa si lo compró o lo recibió de regalo, lo adquirió como un utensilio de comida. Por lo tanto, él sí necesita hacerle tevilá. Lo que pudiéramos hacer es comprar el utensilio, si yo se lo quiero regalar a él ya con comida, que obviamente yo puedo comprar una charola y ponerle lepas, porque para mí no existe ninguna prohibición de utilizar este utensilio con comida, porque para mí no es un utensilio de comida. No obstante, la otra persona lo va a recibir con comida. Entonces, si yo prefiero regalárselo ya con tevilá, y aparte quitarle la molestia a la persona que le quiero regalar el utensilio, entonces lo que yo puedo hacer es, después de comprarlo, se lo adquiero, hago algo que se llama maaseh kinyan, hago un acto para que él sea el propietario actual del utensilio. Y ahora sí, ya que ahora el propietario de este utensilio es una persona que lo va a ocupar para comer, ya le puedo yo hacer tevilá. Solamente es importante avisarle a la persona que le voy a regalar el utensilio que ya le hice tevilá, para que no vaya a ser de que él posteriormente le haga una tevilá y diga verajá, y él va a traspasar de bendecir una verajá en vano, porque él ya no necesitaba hacer esta tevilá. Otro punto importante es cuando una persona va a utilizar un utensilio, pero este utensilio sí es keli agilá, sí es un utensilio para comer, pero no es un utensilio que se ocupa para comida lista para comer. Se utiliza para comer, para comida cruda. Ya que este utensilio solamente es usado en comida cruda, por ejemplo, como usaban antes algunas agujas para cocer un pollo crudo o otra cosa, este utensilio, aunque toca directamente la comida, no se llama keli agilá, no se llama utensilio de comida, porque está tocando únicamente comida que no está lista para consumir. Por lo tanto, este tipo de utensilios para sefaradim no necesitan tevilá, para ashkenazim sí necesitan tevilá, y con todo y eso hay muchos que acostumbran a este tipo de utensilios que tocan comida cruda. Todo lo que tenga contacto con comida, le hagan tevilá. Pero ya que según la regla no se necesita tevilá, es preciso hacerle tevilá, el que gusta hacer tevilá a este tipo de kelim, sin verajá. Otra cosa importante, cuando nosotros utilizamos un plato o una charola, que este utensilio es un keli agilá y es un utensilio que se ocupa para comer y cumple con todas las reglas, pero yo quisiera poner un plástico encima de este utensilio para evitar que la comida toque el utensilio. Y de esta manera yo pensaría que ya no necesita tevilá, porque ya no va a tocar la comida un material que necesite tevilá.
No obstante, según las reglas, este utensilio sí necesita hacerse tevilá, porque lo que va a cubrir es únicamente algo que estoy poniendo para que no tenga contacto, pero finalmente lo que estoy usando yo es el utensilio de abajo y el otro se considera nulo con el utensilio que estoy usando y va a necesitar hacerse tevilá. Sobre los utensilios eléctricos es muy importante saber que aunque sea eléctrico y tengamos un poco de duda que se puedan echar a perder, según la mayoría de las opiniones es necesario hacer tevilá. No obstante, tenemos que saber dos cosas. Como recordamos, únicamente tenemos que hacer tevilá a la parte que toca la comida. Por lo tanto, en el ejemplo de los hornitos eléctricos, en la mayoría de los casos se puede sacar la charola y únicamente hacerle tevilá a la charola, no tenemos que meter en todo el hornito. También las sanducheras, muchas sanducheras se puede desprender la parte que toca la comida y algunas hasta atraen varios tipos de formas. Entonces, todas estas charolitas que van en la sanduchera que se ocupan para tocar directamente la comida, se requiere meter la tevilá. Si es un utensilio muy caro que dudamos que se echa a perder, hay que consultar con algún rabino si se puede apoyar en usarlo sin tevilá. Básicamente, para hacer tevilá, las reglas principales para hacer tevilá es, nosotros tenemos que sumergir absolutamente todo el utensilio al mismo tiempo. No nos sirve meter la mitad primero y la otra mitad después. Tiene que estar aunque sea un solo segundo, pero tiene que estar sumergido todo el utensilio completo adentro de la tevilá. Tiene que estar, para que todo el utensilio toque el agua, tengo que yo desprender todas las etiquetas que vengan con el utensilio, a menos que sea una etiqueta que yo esté contento y dispuesto a usarla como esa etiqueta, como es en algunos casos las etiquetas que vienen abajo de alguna marca, algunas etiquetas transparentes que no le quitan estética al utensilio. Al contrario, la gente está contenta de usar el utensilio día a día en su mesa con este tipo de etiquetas, se pueden quedar. Todas las demás etiquetas es indispensable quitarlas para que todo el agua de la tevilá toquen durante todo el keli un momento. No sirve si una parte del keli, del utensilio, no tocó el agua, no va a servir la tevilá. También es importante saber que, sobre todo cuando son cosas fáciles de caer, no es necesario soltar por completo el keli. Sobre todo para sefaradim y para ashkenazim también, cuando se agarra muy levemente el utensilio y mi mano está bien mojada y se agarra levemente, no se aprieta el utensilio, se agarra levemente, se puede sumergir y de esta forma, sin soltarlo, se puede sumergir completamente el utensilio y sacarlo. Y la costumbre es de decir la verajá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidishanu, bemitzvotav betzivanu, al tevilat kelim. Gracias por su atención.